Miembros, gracias por su apoyo. Oscuros. Es un gusto poder presentarles esta primera recopilación de historias de terror ocurridas en iglesias. Aquí escucharán experiencias tanto de sacerdotes como feligreses que demostraron que lo paranormal puede ocurrir incluso dentro de estos templos sagrados. Oscuros, disfruten el miedo. El alma del ladrón. Hola, deseo permanecer en anónimo, así como el lugar en el que sucede mi experiencia. Soy sacerdote en una iglesia de una ciudad de México. En ella tenemos una zona muy pequeña que ocupamos como criptas para los fallecidos de nuestra comunidad. En estos 17 años que llevo como sacerdote de esta iglesia, he visto a varios queridos feligreses, ancianos y enfermos, que han sido enterrados aquí. Todos ellos buenas personas dedicadas al amor de Cristo. Pero esta historia gira alrededor de uno de los muertos que trajeron un día y cómo alteró la paz de los nichos sepulcrales. Nuestra zona es segura, o al menos no hay tantos asaltos como en otras partes de la ciudad. Por eso cuando ocurre una agresión a mano armada, se corre la voz muy rápido y se sabe de inmediato a quién asaltaron. Pero lo que sí nunca había pasado es que se supiera quién había sido el asaltante. No nos enteramos de ello porque la policía lo hubiera atrapado en el acto, sino porque el hombre murió ahí mismo mientras le robaba a su víctima. Desde ese momento la anécdota se vuelve extraña, porque la señora a quien asaltó y que me contó personalmente el suceso, menciona que este hombre, que andaba en malos pasos, se desplomó frente a ella mientras sostenía su arma apuntada a la cabeza de la pobre que se encontraba de regreso a su casa después de ir a la tienda por algunos insumos. Por lo que le dijeron los médicos, fue un infarto fulminante lo que acabó con su vida. Algunas sustancias nocivas y muchísima adrenalina empujaron su cuerpo a la muerte. Nadie llegó a reclamar el cuerpo. Parecía que no tenía familia y nadie de la comunidad lo conocía. Los feligreses de mi iglesia son increíblemente amables y bondadosos. Eso ya lo sabía. Pero me sorprendieron cuando decidieron que se harían cargo del cuerpo y que su deseo era que sus restos fueran depositados en un nicho de la iglesia junto con los demás fallecidos. Al igual que el buen ladrón al lado de nuestro Señor cuando fue crucificado, la gente de la iglesia quería que este malhechor estuviera lo más cerca de Dios para que encontrara la redención. Naturalmente acepté la idea y organicé yo mismo todo el papeleo para que fuera un hecho. Y así pusimos sus restos en uno de los nichos. Envío la foto de la zona donde guardamos las cenizas en la iglesia. Después de un día ya estaban las cenizas del hombre en su nicho, y fue desde entonces que todo se volvió horrible. La primera noche que estuvo ahí en la iglesia, un alboroto se armó fuera de ella. Yo vivo justo al lado del templo, así que pude escuchar todo con claridad. Se trataban de ladridos. Eran tantos que pensé que un cuidador de perros estaba cerca y los había puesto a pelear. Me asomé por la ventana y pude ver que los animales estaban ahí, literalmente ladrando hacia la iglesia, como si vieran algo en el edificio que solo ellos podían ver. No pude dormir sino hasta la madrugada, que fue cuando poco a poco se fueron cansando los perros y se fueron. Por la mañana, cuando volví a dar misa, sentí que algo andaba mal. Me sentía incómodo, cosa que nunca me había pasado. Puede parecer extraño,
pero sentí que no debía dar misa, como si estuviera mal hacerlo. A la noche siguiente fui despertado de nuevo, pero esta vez por unos espantosos gritos dentro del templo. Nuevamente, como mencioné, vivo al lado de la iglesia, así que no se me dificultó oírlos porque eran tan altos y desgarradores que me sacaron del sueño. A esas horas bajo ningún concepto hay personas dentro, por lo que de inmediato me levanté asustado, salí de casa y caminé hasta la iglesia. Los gritos eran cada vez más horribles. Abrí la puerta de madera del templo y entré. El eco de los alaridos retumbaba en cada pared, aumentando el volumen. Era estridente, como si estuvieran matando a alguien. Seguí el sonido, caminando lentamente para no hacer ruido por si se trataba de algo peligroso. Al final, los ruidos me dirigieron hasta la zona donde estaban los nichos, y en cuanto mis ojos se posaron en ese sitio, la voz desapareció en el aire. El silencio calmante del templo volvió a inundar de paz mi corazón, pero muy en el fondo estaba terriblemente angustiado por el suceso. De algún modo, yo sabía que todo esto era producto del ladrón que habíamos traído y no estaba para nada cómodo con su estadía. Cancelé la mitad de la primera misa de la mañana y dediqué rosarios al alma del hombre. Pedimos por su descanso eterno fervientemente, y a raíz de eso, no volvimos a escuchar los gritos. Esta fue una experiencia que recordamos todos en la comunidad, pero nos sentimos orgullosos porque no nos rendimos a pesar de los eventos paranormales que estaban ocurriendo. Gracias a Dios, el alma del hombre ahora descansa en paz. El hombre torcido. Cuando era niño, mi mamá y yo íbamos, valga la redundancia, religiosamente a misa cada domingo sin falta. Por esto quizá estés pensando que me gustaba asistir a la iglesia, pero no hay nada más alejado de la verdad. Nunca me sentí cómodo ahí. Había algo en ella que me provocaba escalofríos. Me hacía sentir muy inseguro. Y lo curioso es que solo ocurría en esa iglesia. Incluso me atrevería a decir que en todas las demás a las que llegábamos a ir, me sentía resguardado. Estar en ese templo que quedaba a 5 minutos de nuestra casa me llenaba de pavor. Para ser más específico, sentía desesperación y una opresión en el pecho. No puedo describir con exactitud esto, pero era como si supiera que había ocurrido algo terrible en ese lugar. Un sinfín de domingos me inventé los peores malestares e hice uso de mis mejores habilidades actorales para demostrarle a mi madre que me sentía tan mal que, si iba a la iglesia, seguro moriría en el camino. Casi siempre funcionaba, pero, irónicamente, justo por ello, un día mi madre pensó que me estaba alejando de Dios a propósito. ¿Cuál fue su solución? Meterme como monaguillo para las misas matutinas de los sábados y domingos. ¿Puedes creerlo? De todas las maneras posibles le pedí, le supliqué que no lo hiciera, pero ella estaba empeñada en hacerlo. Creía que me estaba volviendo un demonio o algo así. Cuando llegó mi primer sábado como monaguillo, me sentí terriblemente nervioso. No solo porque todos ahí me veían, sino porque sentía la misma opresión de siempre en el pecho. Cuando la misa terminó, todos los feligreses salieron del templo para ir a sus casas, incluida mi madre, quien sabía que yo debía quedarme ahí un rato más para ordenar todos los utensilios que se usan para la celebración. Me quedé solo y comencé con mi labor de limpieza. Al no querer estar allí me apresuré tanto como pude. No sé si fue mi misma ansiedad y paranoia,
pero el sentimiento de siempre se volvía peor y peor. Estaba a punto de terminar cuando por el rabillo del ojo vi a alguien parado frente a una de las imágenes de Cristo ahí en el templo. Estaba llorando. Al principio no le presté atención. Pensaba que solo era un feligrés rezando. Sin embargo, una vez terminé mis deberes, me preparé, tomé mis cosas y caminé hacia la salida del pequeño templo. Por pura curiosidad volteé a ver al hombre que iba vestido de negro, y los primeros segundos mi cerebro no entendía lo que veía. Fue tanta la impresión que me detuve un momento para apreciarlo bien. El estómago se me revolvió y mis manos y piernas temblaron mientras más veía a la figura. Lo primero que noté fue que estaba de espaldas, viendo hacia la imagen, pero sus pies estaban al revés, dirigiéndose hacia mí. Sus brazos se hallaban torcidos, con una posición imposible y seguramente muy dolorosa. Su cabeza se meneaba de un lado hacia el otro, haciendo que su cabello largo y maltratado se meciera. Y toda esa escena solo era empeorada por el horrible llanto que producía. Cuando notó que lo estaba viendo, se detuvo y dio un paso hacia mí. Mi instinto solo me impulsó a correr. Resbalé un par de veces y mi corazón latía a 1000 por hora, pero no quería permanecer un segundo más. De algún modo sabía que esa cosa era la que hacía que me sintiera tan mal siempre. Por un tiempo mi mamá me siguió obligando a ir a participar como monaguillo, y le lloraba y le rogaba para que ya no me hiciera ir. Un día por fin se apiadó de mí y habló con el padre para avisarle que yo ya no iría más. Al hombre torcido nunca lo volví a ver y espero no hacerlo más. Imágenes no santificadas. Cuando era pequeño, mi familia y yo íbamos a una iglesia que está en Coyoacán, cerca de la Fuente de los Coyotes. La parroquia es preciosa y muy grande. Tiene detalles increíbles a donde sea que mires y huele muy rico. En este sitio hay una imagen, una estatua de un santo que no sé quién sea, pero tiene a 2 niños a los lados. Siempre me daba mucho miedo pasar cerca de él porque pensaba que de algún modo me convertiría en piedra. Pensaba que ese santo transformaba en estatuas a los niños para mantenerlos a su lado por el resto de su vida. Me llamo Sebastián y la experiencia que quiero contar no me sucedió cuando era niño, sino cuando cumplí 26 años. Pero mis miedos de la niñez con respecto a las imágenes en una iglesia volvieron a mí. Una de las prácticas más características de mi familia era conocer lugares nuevos, más específicamente lugares religiosos. Nuestra rutina era simple pero muy divertida. Me encargaban el sábado buscar por internet iglesias en la ciudad o fuera de ella. Una vez que ubicaba algunas en un sitio bonito en el que pudiéramos, además, turistear un rato, decidíamos juntos cuál visitar. Así, el domingo íbamos a misa ahí y paseábamos y conocíamos más. Era una actividad bastante genial porque convivía así con mi familia y de paso conocí muchos lugares. Un sábado encontré una iglesia muy bonita ubicada en algún punto medio entre mi ciudad y Puebla. Dada la cercanía decidimos ir aquí. Debo aclarar que en las imágenes que encontré en internet no se veía para nada extraña, y por dentro era igual, tan precioso como cualquier templo. En cuanto llegamos al poblado, nos recibió una estructura enorme y detallada. Cuando cruzamos las puertas pudimos oler el característico aroma de estos sitios sacros. Lamentablemente habíamos llegado demasiado tarde. Calculamos mal el tiempo y, para cuando estuvimos ahí, la misa había terminado. Preguntamos a alguien trapeando el piso y nos dijo que a las 12 de la tarde comenzaría la siguiente. Teníamos 1 hora libre. Mientras mis papás salieron a recorrer un poco el pueblo, yo me quedé ahí adentro. Estaba contemplando los cuadros tan preciosos, las pinturas en el techo y mucho más.